Vamos a seguir orando, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento por el presidente del sindicato, hermano, y por todo su tren ejecutivo, ¿verdad? Gloria a Jesús, y por todos los planes que Dios. Mire, hermano, yo veo esa respuesta cerquita. Amén. Yo la veo, hermano, rápida. Gloria a Dios. Porque antes que nosotros nos dispusiéramos, desde que propusimos nuestros corazones vigilar para este propósito, Dios abrió puertas. Amén. De los cielos. Vamos a orar, hermano. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Padre Dios grande, todopoderoso, a usted sea la alabanza, suya es la gloria, suya es la honra. Unidos y de acuerdo seguimos clamando como dice tu palabra en el Salmo 143 versículo 1. Oye, Dios, mi oración, escucha nuestro ruego, respóndenos por tu verdad y por tu justicia. Mira al presidente del sindicato, Dios mío, Señor, sigue haciendo en él, sigue canalizando, Dios de gloria, sigue abriendo puertas, Dios mío, para este acuerdo, Dios mío, Señor, que hoy, Dios mío, Señor, sea esta puerta que estaba cerrada y hay un diálogo de paz, un diálogo, Dios mío, de acuerdo, de aprobación, Señor, porque sé, ay, gloria a Dios, que estás tratando con el presidente de la CBG, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, Dios mío, también tratando con la superintendencia, el presidente, Dios, y así también legislador, como también, Dios de gloria, el presidente, Dios mío, del sindicato, Dios de la victoria, canalice usted sus pensamientos, canalice su idea, ponle la palabra en su boca, en sus corazones, rópalo en tu justicia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que sea aprobada, Dios de gloria, la palabra, para que esta masa trabajadora empiece con más de nuevo, aleluya, activado, Señor, en la producción, con el beneficio de la empresa y de toda la familia, aleluya, Señor, deja esta compañía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que en esta hora nos está estremeciendo los poderes del enemigo y están cayendo a tierra, están desvaneciéndose en el nombre de Jesús de Nazaret. Veo un resplandor glorioso de la presencia de Dios. Paséate, Nazareno, por todo el tren ejecutivo del sindicato, presidente y todo el tren ejecutivo, Dios de gloria, que de acuerdo en esa mesa de diálogo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, que hoy, Dios mío, yo creo, Señor, que se va a facilitar una respuesta, Dios, esperanzadora, y para que se nos aumente a nosotros la fe, Dios mío, para seguirte buscando con de nuevo, porque estamos aquí creyendo, ay, Dios mío, creyendo, Dios santo, creyendo, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, hermano, que está la presencia de Dios paseándose, aquí está el Espíritu de Dios, Él es el que está en respuesta de lo que el Padre habla con el Hijo, y lo trae el pueblo, y lo revela, y lo hace, oh, revelado, gloria, aleluya, presencia de Dios, obra ahí, Dios mío, obra ahí, Señor, encárguese de los guardias nacionales, todo eso, principado, que está también dirigir y perturbar, Dios mío, estos cuerpos, oh, Dios mío, corta la empresa, no hay que vernos inoperante, inactivo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de gloria, libera la mente en el nombre de Jesús, libera, Dios de gloria, oh, Señor, porque no prevalecerá el mal contra esta empresa, Dios, de salud, usted sabe cuánto, Dios mío, ha costado permitir que funcione y toda su masa trabajadora, en el nombre de Jesús, Dios de gloria, por tu palabra, Dios mío, declara unidad, Señor, hoy todo el tren ejecutivo de su Dios mío, en el nombre de Jesús, hay poder, aquí está la iglesia clamando, aquí está la iglesia creyendo tu palabra, Dios mío, que dice, clame el justo de la tierra, y Jehová oye, porque todo lo que le pidamos al Padre, creyendo, lo recibiremos, y pedimos de la aprobación, Señor, que te ponga la palabra en la boca, Dios de gloria, el corazón en la boca, de todos los que ministran, de todos los que tienen que ver, para aprobar, Señor, todo el cálculo, Dios de gloria, el contrato colectivo, lo estamos aprobado, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que todos, Dios mío, los que dirigen, Señor, estos entes, oh, doblen rodillas ante la soberanía de Dios, entregándose a Cristo, hoy en el nombre de Jesús reprendo toda violencia, todo demonio, contienda, de pleito, de enojo, de disensiones, envidia, en el nombre de Jesús desvanece, ahora por la palabra, demonios de rivalidad, fuera,
fuera por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Demonio de muerte, te reprendo. Tú no tienes parte en este sindicato sutil, ni en Sidor, ni en el superintendente, ni el presidente de la CBG. Apártate, Satán. Ahora mismo recoge todas tus maldades, tus culebras, tus guarapos, tus macumberías, todas las tinieblas, y se desvanece, se hace como nada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque aquí está una iglesia que le ha creído a Dios, aquí está una familia que le ha creído a Dios, aquí está la iglesia en pie de guerra, en pie de batalla, con manos listas para la batalla, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, en el nombre de Jesús declaramos la victoria y la prosperidad y la gloria. Aleluya, en este lugar, en esta empresa, en la vigilia que vamos a continuar.